Martínón Torres, en la sede del periódico digital El Eco, del Colegio Jesús Reparador, de la ciudad de Burgos. Bienvenida, doctora María Martínón. Gracias por su visita a nuestra sede y aceptar esta entrevista para El Eco por parte de los alumnos de primero de la ESO. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar aquí, en este colegio además tan especial y tan importante. La doctora María Martínón es la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIE. Desde 1998 es miembro del equipo investigador de Atapuerca y el pasado 2019 fue la primera española en recibir la medalla Rivers Memorial por su excelente trabajo en la investigación que ha contribuido mucho a la antropología o la arqueología. Por lo tanto, es una importante paleoantropóloga. Empecemos con las preguntas, ¿no? Muy bien. Desde pequeña soñó que eso ser una paleoantropóloga. Pues muy pronto, pero no tanto cuando era pequeña. Realmente cuando era pequeña sí que es verdad que me gustaba mucho en el campo, buscar huesos y piedras, eso siempre me gustó mucho. ¿Más o menos a cuántos años? Bueno, pues eso pequeñita, pues a lo mejor cuando era incluso más pequeña que vosotros, me gustaba pues jugar. Pero yo quiero recordar a lo mejor que quizá en torno a los 13, 14 años es cuando empecé a entender que había una profesión que era la de antropóloga, que se podía estudiar, ¿no? Yo antes no sabía que existía una profesión que es la paleoantropología con la que iba a poder investigar todas esas cosas. Y entonces es cuando ya, de manera específica, empecé a investigar cómo podía ser eso de mayor, ¿vale? Entonces siempre me gustó pues, hacer como investigaciones del pasado, ¿no? Como misterios, este hueso a qué pertenece, por qué ha llegado hasta aquí, esas cosas me gustaban mucho, pero solo un poquito más tarde, cuando tenía 13, 14 años, me di cuenta de que había una profesión que podía servir para eso. ¿Qué le llevó a estudiar e investigar sobre la evolución de los seres humanos? Pues que tengo muchísima curiosidad por nosotros, por el ser humano, ¿no? Porque si miramos en el mundo hay muchísimos animales, siempre me gustó mucho la naturaleza y los animales, pero si comparamos al ser humano con el resto de los animales, vemos que es bastante especial. Es especial por su manera de vivir, por su inteligencia, porque tiene lenguaje, porque habla, porque es capaz de hacer herramientas, tecnología, como tenemos en los móviles. Entonces siempre tuve muchísima curiosidad por el ser humano, por nosotros, por nuestra especie Homo sapiens, y me gustaba investigar desde cuándo somos así, ¿no? Hemos estado siempre aquí, antes nuestros antepasados se parecían a nosotros o no, ¿por qué nosotros somos de esta manera? Entonces esa es mi curiosidad por comprender de dónde venimos, ¿no? Cómo hemos llegado a ser a día de hoy una especie que está en prácticamente todos los lugares del planeta. Entonces es la curiosidad por saber de dónde venimos. ¿Qué tareas tiene como directora del Centro Nacional de Investigación? Pues mira, por una parte tengo una tarea de investigar. Aunque soy directora, también soy investigadora, soy científico. Entonces yo sigo estudiando los fósiles que aparecen en yacimientos del mundo, sobre todo, por ejemplo, los de Atapuerca, que es tan importante. Pero por otra parte, como directora, tengo que ayudar y coordinar el trabajo de los demás. Entonces tengo que estar al tanto de qué les hace falta para que los demás también puedan hacer sus investigaciones. Tengo que investigar si hace falta algún equipamiento, algún laboratorio más para hacer investigaciones nuevas. Tengo que estar un poco pues, ayudando a que todos los demás investigadores y los laboratorios tengan lo que les hace falta para poder seguir investigando, ¿no? Uno cuando es director, como puede pasar también el director de un colegio, es responsable de que las cosas funcionen. Pues además de mi propia investigación, soy responsable de ayudar a los demás a que ellos también puedan seguir investigando. ¿Qué significa la paleoantropología? Pues mira, la paleoantropología, que es la disciplina a la que yo me dedico y estudio, es una palabra compuesta, casi por 3 palabras, que vienen del latín. Una es paleo. Paleo significa antiguo. Antropo significa hombre. Hombre que se refiere a hombres y mujeres, al ser humano. Y logia significa estudio. Si las ponemos juntas, paleoantropología se refiere al estudio de los humanos antiguos, que eso es lo que hago yo. Estudio el ser humano, pero sobre todo quiero investigar a nuestros antepasados, a otras especies humanas que existieron antes que nosotros,
pero que ahora se han extinguido. Hoy en día somos la única especie humana que hay en la Tierra, pero en el pasado hubo otras especies y yo me dedico a estudiar eso. Eso es lo que significa paleoantropología. ¿Ha escrito libros? Pues sí, sobre todo he escrito algún libro y algún artículo, pero sobre todo del que estoy más orgullosa y ahora muy ilusionada es el último libro que lo publiqué este año, en mayo, que es un libro que se llama Homo Imperfectus y que estudia pues cómo es la evolución y la historia de las enfermedades, ¿no? Es poder investigar si, por ejemplo, el ser humano hoy enfermamos de lo mismo que hace medio millón de años, o si ahora los humanos se mueren de las mismas cosas de las que se morían, por ejemplo, hace 100.000 años. Entonces este libro, Homo Imperfectus, habla sobre todo de cómo han ido cambiando las especies y cómo ha cambiado también su forma de enfermar y su forma de luchar contra la enfermedad. Somos una de las únicas especies, por decir quizá la única especie que, por ejemplo, tiene médicos y que es capaz de luchar contra las enfermedades y que es capaz de curar a otro, ¿no? Entonces eso es en este libro que acabo de publicar, pues sobre todo estudio ese aspecto de la evolución del ser humano. ¿Nos puedes contar la parte favorita de los libros? ¿De los libros? Sí. ¿De los libros que escribo o de leer? Los que escribes. Pues a mí la parte que me gusta es que para poder escribir un libro hay que leer mucho primero. Entonces a mí, por ejemplo, de escribir un libro me ha gustado mucho que gracias a que quería escribir este libro he leído muchísimos otros libros y he aprendido muchas cosas, ¿no? La gente cree que escribir un libro es sobre escribir y para poder escribir en realidad hay que leer un montón. Y gracias a este libro he leído durante mucho tiempo y libros que me han gustado mucho. Yo creo que esa casi es la parte que más me gustaba, aprender para poder luego contarlo. ¿Recuerda algún libro que leyó cuando tuvo nuestra edad aproximadamente? Muchos, me gustaban muchos libros. Mira, por ejemplo, me gustaban mucho los libros de investigación de los misterios de detective de Sherlock Holmes, me encantaban. Los de resolver misterios, de Agatha Christie, mucho. Pero sobre todo yo recuerdo un libro que leí cuando tenía vuestra edad, que se llamaba La abuelita en el manzano, de una escritora que se llamaba Miralov y además había dado un premio. Y era un libro que me gustaba muchísimo porque hablaba de un niño que tenía muchísima imaginación y que no tenía abuela, entonces se la imaginaba. Y me gustaba mucho pensar que gracias a que uno tiene imaginación, puedes inventar mundos, puedes imaginarte cosas que no existen, puedes sentirte acompañado. Entonces me gustaba mucho ese libro porque me llamaba la atención lo importante que es tener imaginación y jugar. Eso es una característica muy especial también de nosotros, de nuestra especie, la imaginación. Si nosotros nos comparamos con otros animales, incluso con otros primates o con los chimpancés, ellos no tienen como nosotros la capacidad de imaginar, de dibujar o de inventar mundos que no existen. Eso otras especies no los hacen. Hacen cosas normales de la vida, ¿no? Comer, defenderse, tener descendencia, tener familia, pero no hacen cosas como nosotros de imaginar, dibujar o inventar historias, por ejemplo. Y ese libro de La abuelita en el manzano fue un libro que recuerdo que a mí me impactó mucho porque enseñaba cómo un niño que se sentía solo aprendía a sentirse acompañado gracias a la imaginación. ¿Qué estilo de libros de lectura nos recomienda para despertar el interés por la lectura? Pues mira, yo creo que lo de los libros es que cada uno tiene estilos diferentes, ¿sabes? No nos tienen por qué gustar a todos las mismas cosas. Yo animaría siempre que cada uno lea lo que le apetezca, pero que lea. Hay gente que dice, a mí es que los libros que tienen muchas letras me asustan. Bueno, pues empieza por uno que tenga menos letras, pero lee. Por ejemplo, hasta los cómics. A veces son una buena manera de empezar a leer. Pero después hay libros que realmente, para muchas diferentes edades y para muchos gustos. Yo os animaría a leer, pues mira, hay colecciones muy buenas. Hay colecciones que podemos hablar pues, de investigadores, de misterios. Hay libros como, por ejemplo, de los de la colección del barco de vapor, por ejemplo, hay de todas las edades y cuentan historias muy interesantes. Entonces yo os animaría a que probéis a leer muchas cosas. A lo mejor ese libro, el primero, no es el que más os gusta y tenéis que seguir investigando. Eso es otra manera de ser investigador. Se puede ser investigador científico, pero también se puede ser investigador de libros, por ejemplo. Seguir investigando y probando hasta que encontréis el que os gusta. Entonces hay gente que le gustan las historias policíacas. Hay gente que le gustan las historias de miedo, a mí me gustan mucho las historias de miedo, por ejemplo.
hay gente que le gusta pues, de misterios, de asesinatos, de crímenes o de historias de animales, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos libros en el mundo y estoy segura de que si uno busca, todo el mundo encontrará un libro que le apetezca leer. ¿Por qué estudiaste medicina? Pues estudié medicina por dos razones principales. Una, porque la medicina me gustaba muchísimo. Y yo tuve la suerte de saber que la medicina me gustaba muchísimo porque en mi familia había muchos médicos, ¿no? Mi abuelo era médico, mi padre es médico, nosotros somos 7 hermanos, 4 de esos 7 hermanos somos médicos, mis tíos son médicos, y entonces gracias a eso yo vivía en una familia en lo que veía lo que ellos hacían y sabía que me gustaba. Y después, porque me pareció que estudiar medicina era la mejor manera de poder convertirme en paleoantropóloga. Porque si yo quería estudiar cómo eran las especies humanas en el pasado, lo mejor es empezar por el presente. Saber cómo es el ser humano ahora, y una vez que me aprenda todo, ¿no? Sobre la anatomía, la biología, cómo se comporta y todas las cosas que le suceden en el presente, entonces es cuando ya estoy preparada para empezar a estudiarlos para el pasado. O sea que por esas dos razones. ¿Qué es Atapuerca para usted? ¿Tiene otros yacimientos favoritos en otros países? Pues sí, mira, Atapuerca es uno de los yacimientos más importantes del mundo. No voy a decir ya de Burgos o de España o de Europa, del mundo. O sea que para mí es un lugar de ensueño. Cualquier persona que quiere ser paleoantropóloga o arqueóloga, pensar que puede trabajar en Atapuerca es un sueño. Y entonces para mí Atapuerca es un sueño. Y como llevo muchos años trabajando con todo el equipo de investigación de Atapuerca, pues que ya son más de 20 años trabajando con ellos, cuando hablo de Atapuerca casi para mí también es familia, porque con ellos he crecido y he aprendido mucho. Pero es verdad que hay otros yacimientos en el mundo que son muy especiales. Por ejemplo, hay uno muy especial para mí, que es un yacimiento que se llama el yacimiento de Dmanisi, que está en un país que es en la República de Georgia, que está allí por el Cáucaso, que está casi cuando se acaba Europa y comienza Asia. Y ese es un yacimiento que para mí también es muy especial, porque en ese yacimiento se encuentran los humanos más antiguos que se conoce fuera de África, los primeros que salieron de África, que tienen casi 2 millones de años. Y también es muy especial para mí porque cuando fui a excavar allí conocí a mi marido. Y entonces es muy especial por el trabajo profesional, porque tiene unos fósiles que son muy importantes para el estudio de la evolución humana, pero también porque allí conocí a mi marido, que él también estaba allí trabajando porque es geólogo y arqueólogo. Entonces es un yacimiento pues, que también es muy especial para mí por esos dos sentidos. ¿Tiene algún resto fósil favorito? Pues mira, yo escogería a lo mejor 2. A mí me gustan mucho los fósiles que se encuentran en Atapuerca y me gustan sobre todo los de Homo antecessor, que es una especie que sobre todo se encontró y se nombró por primera vez en Atapuerca. Y en particular un fósil que podéis ver, el de verdad, el original, en el Museo de la Evolución Humana, que es el fósil de la chica de la Grandolina, se llama. Es un fósil que es famoso en todo el mundo, porque era de una especie que antes no se conocía, que ahora se conoce gracias a los fósiles de Atapuerca. Es un fragmentito de la cara, y hasta hace casi un año se decía chico de la Grandolina, porque pensaban que era un chico. Y nosotros investigando y analizando sus dientes descubrimos que era una chica, o sea que ahora podemos llamar la chica de la Grandolina. Y otro fósil para mí muy importante, que es muy especial para mí, es un fósil que estudié de un yacimiento de África, en Kenia, que era el fósil de un niño que tenía solo 3 años de edad y que se murió y que lo enterraron. Y es la evidencia más antigua de cuando los humanos empiezan a enterrar a otros humanos. Y eso es muy especial, porque otros animales, en el mundo animal, no entierran a la gente que se muere, que fallece. Y en ese sentido los humanos desarrollamos una relación muy especial. Aunque las personas, por ejemplo, se mueran, no nos olvidamos de ellas, ¿no? Seguimos teniendo sentimientos, las tratamos con respeto. En este caso, este niño era muy pequeñito, es el enterramiento más antiguo que se conoce en toda África, y es un niño pues, que lo envolvieron, que lo taparon y le pusieron una almohada. Y ese para mí también fue muy especial, porque está contándonos una historia muy particular de cómo somos los seres humanos, ¿no? Eso también lo estudia la evolución humana, esa manera de comportarnos con los demás, incluso cuando no están vivos. Eso otro animal no lo hace. ¿Sabes? Pensar que hay un más allá y que se tienen que cuidar a las personas aunque no estén vivas, eso es muy, muy especial de nosotros. Y ese es el fósil de este niño
que encontramos en Kenia y que le llamamos Montoto. Montoto significa el niño en suajili, que es el idioma que hablan ellos allí. ¿Qué es lo más reciente que has encontrado en Atapuerca? Pues mira, lo más importante y lo más emocionante que se ha encontrado en Atapuerca, precisamente, de lo último, ha sido este verano, justo me parece que fue el 30 de junio de este año, o sea, solo hace unos meses, se encontró en un yacimiento que se llama Yacimiento de la Sima del Elefante, se encontró un fragmento, un fósil de un trozo de la cara de un individuo que es el fósil humano más antiguo que hay en toda Europa y que tiene más de 1.200.000 años. Es lo más antiguo de toda Europa. Y es una sorpresa, porque antes de ese, también nosotros, en el yacimiento de la Sima del Elefante, habíamos encontrado el que creíamos que era el más antiguo y que tenía 1.200.000, pero ahora justo este verano hemos encontrado otro que está por debajo. Al estar por debajo, significa que es más antiguo. Y ahora precisamente aquí en Alcenie estamos trabajando para investigar este fósil y también para investigar exactamente su antigüedad. Para eso tenemos unos laboratorios con los que podemos investigar con diferentes métodos muy sofisticados lo que se conoce como la datación, saber cuál es la antigüedad exactamente y ahora saber si son 1.200.000 o 1.300.000. Pero en cualquier caso, por ahora, es el fósil humano más antiguo que se encuentra en toda Europa y se ha encontrado en Atapuerca. ¿Nuestra especie humana seguirá evolucionando? Pues sí que sigue evolucionando. Lo que pasa es que muchas veces, que lo habéis visto pues a lo mejor en las novelas o en los dibujos o en las películas, siempre dice que vamos a evolucionar, ¿no?, a tener unas cabezas muy grandes porque el cerebro va a seguir creciendo y que se nos van a cambiar las manos porque ya no escribimos y utilizamos móviles. No. Lo que pasa es que sí seguimos evolucionando en cosas que a lo mejor a veces no se ven. Por ejemplo, el sistema inmune con el que nos defendemos de las enfermedades, por ejemplo. Eso es una manera de evolucionar en los que nos vamos preparando y cambiando y aprendemos a defendernos de enfermedades nuevas. Eso, por ejemplo, es evolución. Otras cosas que, por ejemplo, es evolución que se conoce mucho en nuestra especie es que probablemente vosotros sabéis que cada vez más a las personas ya no les sale muy pequeñito el último molar, el que le llaman la muela del juicio. Y cada vez más, como los humanos pues cocinamos, cortamos las cosas con cuchillos, cada vez más nuestros dientes se han hecho más pequeños y muchas veces ya el tercer molar no llega ni a salir. Hay gente que el último molar no le sale. Si le preguntáis a vuestros amigos, a vuestros padres si tienen la muela del juicio, muchos os dirán que a lo mejor ya no le salen o que es muy pequeñita. Eso es otro ejemplo de cosas que van cambiando. Pero sobre todo yo creo que vamos a seguir evolucionando en cosas que a veces no se ven porque son más microscópicas. Por ejemplo, eso, las defensas, los anticuerpos, cosas que siguen cambiando, por ejemplo, también es muy importante, es el color de la piel. El color de la piel es un rasgo que durante mucho tiempo se utilizaba para diferenciar razas y para ser racista, para decir que una persona, porque tenía un color de la piel de una manera y no de otro, eran superiores o inferiores. Gracias a los estudios de antropología sabemos que eso no tiene ningún sentido, que es una tontería. ¿Por qué? Porque el color de la piel es un rasgo que varía muchísimo y que varía precisamente para protegernos del sol dependiendo del lugar en el que vivas. Entonces, un rasgo que cambia tanto y que es para adaptarnos y protegernos según el lugar en el que vives, no tiene ningún sentido utilizarlo para clasificar a los humanos y decir que uno porque tiene la piel de un color es superior a otro, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, los estudios de la evolución humana son importantes porque ese color de la piel probablemente sigue cambiando, o sea que sí, seguimos evolucionando. ¿Sufriremos algún tipo de mutaciones a lo largo del tiempo? Sí, de hecho las mutaciones ocurren continuamente, pero es verdad que tenemos un sistema en nuestro cuerpo, un sistema de biología, una fisiología de reparación que está todo el tiempo atento, vigilante, y cada vez que hay una mutación que no es buena, trata de eliminarla, pero ocurre todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando esas mutaciones no somos capaces de eliminarlas es cuando aparecen a veces algunas enfermedades, o por ejemplo cuando aparece el cáncer o los tumores, ¿no? Los cánceres y los tumores se refieren a que hay una célula que tiene un defecto, se produce una mutación y si esa célula pues, se escapa ahí al policía del cuerpo y sigue creciendo y sigue aumentando, se desarrolla un cáncer o un tumor. Entonces mutaciones sigue habiendo. Lo bueno es que tenemos, por una parte, nuestro cuerpo está preparado para reparar, para eliminar esos defectos y eliminarlos,
Y por otra parte también tenemos la medicina, que esos otros animales no lo tienen. Eso es lo bueno, que por ejemplo el ser humano es capaz de combatir enfermedades con el conocimiento. Aprende cómo funciona el cuerpo, aprende cómo curar, aprende cómo prevenir enfermedades. En ese sentido, aunque haya mutaciones, tenemos maneras para seguir luchando. Hace casi 2 años apareció un virus, el coronavirus 19, que llevó a la muerte a muchas personas a nivel mundial. ¿Aparecerán más virus de ese tipo que hace que muchas personas mueran? Pues lamentablemente seguirán apareciendo enfermedades nuevas, ¿vale? Lo que pasa es que cada vez sabemos más sobre cómo defendernos de esas enfermedades. Lo que pasó con el coronavirus es que apareció de repente y nos cogió a todos un poco por sorpresa. Y entonces tardamos un poquito en ser capaces de defendernos. Y eso a pesar de que se creó una vacuna en un tiempo récord comparado con lo que se tarda en hacer una vacuna, ¿no? Entonces ese fue un poco el problema. El coronavirus nos cogió un poquito por sorpresa y entonces hasta que encontramos la vacuna y hasta que comprendíamos qué es lo que estaba pasando, lamentablemente mucha gente enfermó de gravedad y falleció. Ahora hemos aprendido un montón de enfermedades infecciosas, entonces en ese sentido ahora estamos como más preparados para defendernos. Con el conocimiento cada vez comprendemos por qué aparecen los virus, entonces intentamos prevenir. Hay una cosa que es muy importante curar, pero sobre todo, lo más importante es prevenir. Es decir, antes de que suceda algo, pensar que puede suceder. Y por eso, por ejemplo, están las vacunas. Con la vacuna no es que curemos a alguien que se ha puesto enfermo, sino que le damos una defensa ya antes de que llegue el enemigo, para que cuando venga ese virus o esa bacteria o ese problema, tú ya te defiendas. Entonces sí va a haber y sigue habiendo más enfermedades. Seguramente vosotros estaréis oyendo estos días, pues este año la gripe es peor que años anteriores. Ahora los niños pequeñitos se están poniendo malos porque está esta variedad específica de la bronquiolitis. Entonces los virus también mutan y cambian y a veces se hacen resistentes. Entonces seguirán habiendo enfermedades, pero nosotros cada vez más conocemos mejor cómo defendernos de ellas. ¿Seguimos teniendo ADN de otras especies? Sí, y eso es muy especial, porque durante mucho tiempo nosotros creíamos que nuestra especie Homo sapiens pues no se había relacionado con ninguna otra especie. Hubo un tiempo en el que había como varias especies de homínidos y ahora somos la única. Y durante mucho tiempo eso pensamos que éramos la única que quedó y que casi no habíamos tenido ningún tipo de relación con otra especie humana. Sin embargo, desde hace unos años se han hecho investigaciones del ADN de nuestra especie y de otras especies que se han extinguido y se ha visto que prácticamente todos nosotros, nuestra especie, que se llama Homo sapiens, tienen un poquito de ADN neandertal. Los neandertales es una especie que se parecía mucho a nosotros y que vivió al mismo tiempo que nosotros durante cientos de miles de años, pero que lamentablemente ellos se extinguieron. Sin embargo, ahora sabemos que nosotros tenemos un poquito de ADN de ellos, lo que significa que hubo un tiempo en que hubo familias que estaban hechas de sapiens y neandertales y que tuvieron hijos. Y yo creo que esto es muy interesante, porque eso significa que hace cientos de miles de años nuestra especie era capaz de entenderse y de quererse con otra especie humana diferente. Y eso nos da una lección, porque hoy en día, siendo la misma especie, a veces nos peleamos entre nosotros y hay guerras. Y digo, ¿cómo puede ser que siendo todos de la misma especie a veces nos enfrentamos y nos matamos los unos a los otros cuando hubo un tiempo que éramos capaces de llevarnos bien y tener familia con una especie que era diferente a la nuestra? Entonces eso nos tiene que recordar que hay que ser tolerantes y que somos capaces de relacionarnos con otros humanos y personas, individuos que son diferentes a nosotros. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en que evolucionemos al Homo sapiens? Pues mira, nuestra especie Homo sapiens apareció probablemente en África hace solo 300.000 años. Y que puede parecer que es muchísimo. Decimos, Dios mío, 300.000 años es mucho, mucho tiempo. Y en realidad es bastante tiempo. Pero si lo comparamos con los cientos de miles de años que llevan otras especies viviendo, pues es muy poquito. En realidad llevamos muy poquito aquí. Probablemente habéis oído alguna vez hablar de la especie de Australopithecus a la que pertenece Lucy. Lucy es un famoso fósil, ¿no? Que parece un chimpancé pero que anda sobre 2 piernas.
esta especie, Lucy, Australopithecus afarensis, duró casi 3 millones de años. O sea que si comparamos los 200.000 que llevamos, 300.000 aquí, con los 3 millones de años que vivió Lucy, pues aún falta un montón. Entonces yo diría que somos una especie que lleva aquí, entre comillas, poco tiempo, pero yo también espero que nos quede mucho tiempo, ¿vale? Yo creo que hay que seguir luchando para que nuestra especie dure mucho, sepa combatir todos los problemas y sobre todo que también consiga que dure la especie, pero que también dure el planeta en el que vivimos. Y esa es la responsabilidad de nuestra especie. Que no nos extingamos, pero que tampoco se extinga la Tierra. Para cerrar nuestra entrevista, ¿qué mensaje nos dejaría de todo el trabajo de investigación que realiza sobre la evolución humana? Qué difícil estas preguntas que me hacéis. Es muy interesante. ¿Cuál es el mensaje? Mira, yo creo que el mensaje es que cuando yo comparo a nuestra especie, ¿no?, con otras especies que existieron en el pasado, me gusta pensar en qué somos diferentes o en qué nos parecemos. ¿Y por qué, por ejemplo, somos la única especie humana que existe hoy? ¿Cuál es el superpoder? ¿Por qué somos la única? ¿Por qué las demás se extinguieron? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Y realmente lo que descubrimos es que nuestra especie es la que más ocupa todo el planeta y tiene más éxito porque es una especie social. ¿Y qué quiere decir que es una especie social? Que vivimos en grupo y que nos ayudamos los unos a los otros. Hay especies que son especies solitarias, pero nosotros sobre todo significa que tenemos mucho éxito porque aunque tú o yo tengamos un problema, incluso estemos enfermos, no significa que nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque contamos y vivimos dentro de un grupo, por ejemplo, que nos va a cuidar. Entonces yo creo que el mensaje principal, sobre todo cuando estudiamos evolución humana, es que el superpoder de Homo sapiens es que nos cuidamos los unos a los otros. Y eso es sobre todo lo que nos hace diferentes a otras especies y que es lo que ha conseguido que tengamos tanto éxito como especie, es decir, que seamos tantos millones de seres humanos que han sido capaces de vivir en lugares tan diferentes. Y eso es gracias a que nos ayudamos los unos a los otros, que cada uno tiene unas características y si este es muy bueno corriendo y este es muy bueno contando historias y este es muy bueno en matemáticas y este es muy bueno en lengua. Gracias a que cada uno tiene una característica positiva y las ponemos todas en común, hemos conseguido tener tanto éxito como especie. O sea que yo creo que ese es el mensaje. Que ser diferentes no es malo, que precisamente nuestra especie es fuerte porque somos muy diferentes, pero cada uno aporta algo y nos ayudamos los unos a los otros. Agradecemos que nos haya acompañado y difundido en nuestra entrevista para el periódico digital El Eco, de los alumnos del primero de la ESO, del Colegio Jesús Reparador de la ciudad de Burgos. Muchas gracias.